El puente es una parte del tronco encefálico que se encuentra situado entre la médula oblongada que está hacia abajo y el mesencéfalo que se ha de encontrar hacia arriba. El puente tiene más o menos una longitud de 40 milímetros en sentido transversal, 25 milímetros en sentido antero-posterior y 30 milímetros en sentido vertical. Vamos a ver que se encuentra separado de la médula oblongada y por su porción anterior por el surco bulbopontino y en su porción superior por el surco pontopeduncular. Veremos que en la cara posterior ha de haber una separación entre la médula oblongada y el puente por una línea transversal que pasará uniendo los ángulos laterales del cuarto ventrículo. En el puente, como podemos observar aquí, en su cara anterior vamos a encontrar en la línea media un surco algo profundo, que es el surco basilar y que ha de estar en relación con esta arteria que es la arteria basilar. A los lados vamos a encontrar los rodetes piramidales por donde pasarán los fascículos piramidales. Y más hacia afuera vamos a encontrar la emergencia o la penetración del nervio trigémino y una línea que pasa a ese nivel ha de separar la cara anterior del puente de las caras laterales, ya que las caras laterales ha de estar ocupada por los pedúnculos cerebelosos medios que se pondrán en contacto con el cerebelo. Si nosotros observamos a este nivel, en este corte sagital, donde tenemos la médula oblongada y el puente, una relación muy importante que no debemos olvidarlo, que la cara posterior del puente, como la cara posterior del bulbo, ha de formar esta cavidad que es el cuarto ventrículo, que como ustedes ven, se conecta a través del acueducto del mesencéfalo con el tercer ventrículo o ventrículo medio. Esta cara posterior, tanto del puente como del bulbo, ha de corresponder indudablemente al piso del cuarto ventrículo. Y es así que aquí tenemos en esta fotografía importantes elementos que van a constituir el piso del cuarto ventrículo a este nivel en su porción vulvar o de la médula oblongada y en esta porción superior al puente, de tal manera que la unión de los ángulos laterales del cuarto ventrículo nos permite dividir en una porción vulvar y en una porción pontina. Aprovechando este esquema, en la porción suelo del cuarto ventrículo vamos a encontrar un surco medio longitudinal que se extiende desde el acueducto del mesencéfalo hacia el orificio superior del conducto central de la médula. Es el surco medio del suelo del cuarto ventrículo. A este nivel vamos a encontrar el trígono del hipogloso, que ha de corresponder al núcleo del hipogloso. En esta porción lateral vamos a encontrar el área vestibular y el tubérculo acústico, y entre el área vestibular y el trígono del hipogloso encontramos esta depresión que constituye el trígono del nervio vago, ya que en su profundidad se va a encontrar el núcleo dorsal o cardioneumogastroentérico. En cambio que en la porción pontina, que es lo que estamos considerando como cara posterior, tenemos esta eminencia medial que está rematando en esta formación más o menos redondeada que constituye el colículo facial o eminencia redonda, en cuyo fondo se va a encontrar el núcleo del nervio abducens y también las fibras intraprotuberanciales del nervio facial. Y más hacia afuera, como podemos observar aquí, se encuentra una formación teñida que constituye el locus ceruleus. También se puede observar junto al locus ceruleus una fosita, la fosita trigeminal, que ha de corresponder prácticamente al núcleo motor del nervio trigémino.
Al hablar de la configuración interna del puente, también haremos cortes más representativos. Tenemos aquí en la parte inferior del puente, en la unión prácticamente entre el puente y la médula oblongada, donde encontraremos los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares, que son el número de 4, aquí tenemos 3 que corresponden al puente, el superior, el medial, el lateral, y aquí el otro núcleo inferior correspondía hacia la médula oblongada. Un corte un tanto más hacia arriba, prácticamente a nivel del colículo facial o la eminencia redonda, vamos a encontrar el núcleo del abducens y también el núcleo del facial. Y aquí, como ustedes verán, las fibras motoras del núcleo del facial se dirigen hacia la parte interna del núcleo abducens, rodean por detrás y luego se dirigen hacia afuera para terminar saliendo por el surco bulbopontino. Pero algo que debemos mencionar en este corte y que es muy importante. Este es el lemnisco medial. Si ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la médula oblongada, este lemnisco medial tenía una disposición antero-posterior, pero al llegar a la protuberancia o puente ya tiene una disposición transversal. Precisamente este lemnisco medial ha de permitir dividir al puente en 2 porciones, en una porción anterior o pie y en una porción posterior o calota. Esta es lo característico del puente, ya que a nivel del pie vamos a encontrar formaciones nucleares, como ustedes están viendo aquí, formaciones nucleares que van a ser los núcleos del puente, que van a recibir estímulos de la corteza cerebral, y de estas van a partir estas fibras de disposición transversal que caracteriza al puente, que se van a dirigir hacia el cerebelo, constituyendo las fibras pontocerebelosas. Pero también vamos a encontrar fascículos descendentes que corresponden al sistema piramidal, al sistema motor piramidal. Pero como ustedes verán, a nivel del pie, y debido a las fibras transversales pontocerebelosas, este haz córtico espinal se disgrega en pequeños fascículos. En un corte más hacia arriba encontraremos igual esta disposición que caracteriza al lemnisco medial, la región del pie, núcleos del puente, las fibras pontocerebelosas, la disgregación de los fascículos piramidales. Pero ya en la porción de la calota vamos a encontrar esta formación transversal que constituye el cuerpo trapezoide. Y el cuerpo trapezoide procede de los núcleos cocleares que se encuentran a nivel de la parte inferior del puente. Estas fibras se entrecruzan, forman el cuerpo trapezoide y luego cambian de dirección para dirigirse en forma ascendente y constituir el lemnisco lateral, de tal manera que el cuerpo trapezoide como el lemnisco lateral estarán conduciendo la vía auditiva. Junto a ella se puede encontrar la óliva protuberancial y también el núcleo del cuerpo trapezoide. Pero a este nivel es importante señalar un núcleo importante que es el núcleo motor del trigémino, y aquí tenemos a su lado el núcleo sensitivo del trigémino. Esta parte que correspondería a la porción protuberancial del cuarto ventrículo. Es importante señalar los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en el puente para que de este conocimiento podamos hacer una relación entre la patología con una integración anátomo-patológica. Por ejemplo, tenemos los núcleos motores, entre los cuales tenemos el núcleo motor del trigémino, tenemos el núcleo motor del nervio abducens, que ha de inervar el recto lateral del ojo, cuya
lesión producirá lógicamente una parálisis y un estrabismo de tipo convergente. Tenemos el núcleo motor del nervio facial. Este núcleo es muy importante porque las fibras que salen van a dar su inervación hacia los músculos faciales o de la mímica. También tendremos núcleos sensitivos, como dijimos, el núcleo sensitivo del trigémino, al cual están desembocando a este nivel del puente las fibras sensitivas del nervio facial. También tenemos núcleos sensoriales, como los núcleos cocleares ventral y posterior, anterior o posterior. Estos núcleos cocleares estarán recibiendo los estímulos auditivos del órgano de Corti a través del ganglio de Corti, y las fibras centrales van a constituir el nervio coclear para terminar en los núcleos anterior y posterior que se encuentran a nivel del puente o protuberancia. Tenemos los núcleos vestibulares, como dijimos, el superior, el medial y el lateral, en este caso, que están recibiendo los estímulos de las máculas del utrículo del sáculo y de las ampollas y de las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares que se encuentran en el laberinto membranoso del oído interno. El ganglio vestibular, que se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno, cuyas fibras periféricas están recogiendo de estas regiones mencionadas, y la fibra central, que ha de penetrar a nivel del puente para terminar en los núcleos vestibulares. También tenemos núcleos vegetativos, que es importante señalar que van a estar en relación con el nervio facial. Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo lágrimo muconasal. Las fibras que van a través del nervio facial van a terminar en el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, y de allí saldrán fibras que van a terminar en la glándula lagrimal y en las glándulas de la mucosa nasal. Tenemos el núcleo salival superior, que va a dirigirse hacia, que son fibras preganglionares, que van hacia los ganglios sublingual y submandibular, y del cual salen las fibras postganglionares que van a terminar en la glándula sublingual y en la glándula submandibular. El mesencéfalo es parte del tronco encefálico. Se continúa hacia arriba del puente y termina a nivel del diencéfalo. El mesencéfalo ha de estar separado del puente por este surco que constituye el surco pontopeduncular, y en su porción posterior por una línea transversal que ha de pasar por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Aquí tenemos un corte sagital troncoencefálico donde podemos observar el surco pontopeduncular. Aquí está la porción anterior del mesencéfalo, que ha de ser los pedúnculos cerebrales, la parte posterior, que ha de constituir la lámina cuadrigémina, y atravesado por el conducto o acueducto del mesencéfalo, que ha de poner en contacto el tercer ventrículo que se ha de encontrar entre los dos tálamos ópticos y que ha de comunicarse con el cuarto ventrículo. De esta manera, los pedúnculos cerebrales, como estamos viendo aquí en un corte esquemático, y aquí tenemos un preparado anatómico, donde se dirigen, son dos columnas que se dirigen hacia arriba y hacia afuera separándose, como ustedes podemos ver aquí, en una longitud de aproximadamente 15 milímetros. De tal manera que estos pedúnculos cerebrales, conjuntamente con el quiasma y los tractos ópticos que estamos viendo aquí, en la parte esquemática y en el preparado anatómico, el quiasma, son los nervios ópticos,
y los tractos ópticos delimitan este espacio optopeduncular, donde se encuentran los cuerpos mamilares que tenemos aquí, y en la parte posterior de los cuerpos mamilares vamos a encontrar el espacio o sustancia perforada posterior, llamada así porque presenta una serie de orificios que ha de dar paso a elementos vasculares. Y por delante de los cuerpos mamilares vamos a tener esta zona que ha de corresponder al hipotálamo y al pedúnculo de la hipófisis. Como aquí veremos, de la cara interna de los pedúnculos cerebrales sale las fibras del nervio oculomotor. Y veremos que este nervio oculomotor ha de cruzar a la arteria cerebral posterior que se encuentra por encima y la cerebelosa superior que se encuentra por debajo. Cuando hablamos de la configuración interna, lógicamente haremos un corte transversal donde observaremos el conducto o acueducto del mesencéfalo y una línea que tracemos es transversal a nivel de este acueducto nos ha de permitir dividir al mesencéfalo en una porción anterior que son los pedúnculos cerebrales y una porción posterior que es la lámina cuadrigémina. En este esquema o en este preparado anatómico observamos que a nivel de los pedúnculos cerebrales vamos a encontrar una formación en forma de media luna de coloración negra, que es la sustancia negra o núcleo negro, que ha de permitir dividir a los pedúnculos cerebrales en una porción anterior que constituye el pie, que tiene una disposición fascicular, y la parte posterior que ha de constituir la calota, donde se encontrarán formaciones sobre todo nucleares. Es así que cuando realizamos un primer corte transversal a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, vamos a encontrar importantes elementos que caracterizan a los pedúnculos cerebrales, y es así que tenemos la sustancia negra o el núcleo negro, que es de forma semilunar y que ha de permitir dividir, como decía, a los pedúnculos cerebrales en una porción anterior que es el pie y en una porción posterior o calota. En la porción del pie vamos a encontrar elementos fasciculares descendentes. Entre ellos, en la parte media, vamos a tener el fascículo córtico espinal o piramidal junto al fascículo córtico nuclear o geniculado. En la parte interna van a descender los fascículos frontopónticos que vienen desde la corteza frontal y que van a terminar en los núcleos del puente, y de los núcleos del puente irán hacia el cerebelo a través de las fibras pontocerebelosas, como habíamos indicado cuando hablábamos del puente. Y en la porción externa vamos a encontrar el fascículo temporopóntico, que tiene su origen en la corteza temporal y que también ha de ligar hacia los núcleos del puente, de los núcleos del puente a las fibras pontocerebelosas. En la porción de la calota vamos a encontrar un núcleo importante que ha de corresponder a este corte, que es el núcleo del nervio troclear. Este nervio troclear es muy interesante porque las fibras que nacen del núcleo troclear son las únicas que se entrecruzan dentro del sistema nervioso, en este caso dentro del mesencéfalo, y luego salen por la parte posterior del mesencéfalo a nivel de la lámina cuadrigémina, particularmente a nivel del velo medular superior. También vamos a encontrar un entrecruzamiento, que es el entrecruzamiento de las fibras que vienen del cerebelo. Este entrecruzamiento cerebeloso que se dirige de los núcleos del núcleo dentado, del núcleo globoso, emboliforme, que a nivel del mesencéfalo, como decía, se entrecruzan para terminar en el núcleo rojo y también en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. También observaremos
que junto a la sustancia negra vamos a encontrar todo el contingente sensitivo que viene desde la médula espinal, es decir, el lemnisco medial, al cual se han asociado fibras que conducen la sensibilidad táctil protopática y de presión, que constituye el fascículo espinotalámico anterior, y en la parte lateral el fascículo espinotalámico lateral, que conduce a la sensibilidad termoalgésica. Y aquí se asocia las fibras sensitivas que vienen del núcleo sensitivo del trigémino, constituyendo el fascículo trigémino talámico. Ya en un corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, cambia en cierta manera algunos aspectos. Es decir, que igual tenemos la sustancia gris o el núcleo negro, los elementos fasciculares, frontopóntico, córtico espinal, el córtico nuclear, temporopóntico, las vías sensitivas, el núcleo sensitivo del trigémino. Pero en este corte vamos a ver un gran núcleo que es el núcleo rojo. De este núcleo rojo, como están viendo, salen las fibras que dirigen hacia la médula espinal, que luego de entrecruzarse, que va a constituir el entrecruzamiento tegmental anterior, que ha de descender a lo largo del mesencéfalo, del puente, del bulbo o médula oblongada, hasta llegar hacia el cordón lateral de la médula espinal y terminar en el asta anterior. También vamos a observar fibras que nacen de los tubérculos cuadrigéminos anteriores, en la vía óptica, son las fibras tectoespinales, que luego de cruzarse, constituyendo la decruzación tegmental posterior, ha de descender a lo largo del tronco encefálico para terminar también en la médula espinal. Es importante señalar los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en el mesencéfalo. Y así tenemos el núcleo motor somático del oculomotor, que estará inervando la mayor parte de los músculos de la órbita, el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial, el recto inferior, el oblicuo menor. Y también vamos a tener el núcleo troclear, que como dijimos, aquí vemos que se está dirigiendo hacia la región posterior, se entrecruzan y luego se dirigen hacia la cavidad orbitaria para inervar el músculo oblicuo superior. Un núcleo importantísimo, un núcleo vegetativo parasimpático, es el núcleo iridoconstrictor. Este núcleo iridoconstrictor está recibiendo estímulos de la vía óptica a partir del cuerpo geniculado, que las fibras parasimpáticas salen a conectarse con el ganglio ciliar, y del ganglio ciliar partirán fibras que se dirigen hacia el músculo esfínter de la pupila y cuya estimulación ha de producir lógicamente la miosis. También inervará al músculo ciliar. Aquí hay una disposición interesante, que el cuerpo geniculado lateral, que estará dando fibras hacia el núcleo pretectal, y este núcleo pretectal dará fibras hacia el núcleo iridoconstrictor de un lado y otras fibras hacia el iridoconstrictor del otro lado. De tal manera que cuando estimulamos mediante un rayo luminoso, se va a producir lógicamente la miosis de este lado por sus relaciones y sus conexiones con el otro núcleo iridoconstrictor. Se va a producir también la contracción de la pupila del lado contralateral, lo que constituye el reflejo consensual. La lámina cuadrigémina, que es la parte posterior del mesencéfalo, ha de comprender a los tubérculos cuadrigéminos superiores y a los tubérculos cuadrigéminos inferiores, situados por detrás del acueducto del mesencéfalo. Aquí en el esquema tenemos los tubérculos cuadrigéminos superiores, los tubérculos cuadrigéminos inferiores.
que se hallan separados por un surco del lado derecho hacia el lado izquierdo y un surco transversal que ha de separar a los tubérculos cuadrigémenos superiores de los inferiores. De esta manera adopta una forma de cruz, por lo cual se llama el surco cruciforme. La extremidad superior del surco longitudinal ha de constituir el lecho de la glándula epífisis y su extremo inferior ha de terminar el velo medular superior y a los lados está emergiendo el nervio troclear. Cada tubérculo cuadrigémino superior se continúa con los brazos del tubérculo cuadrigémino superior que van a terminar en el cuerpo geniculado lateral, que va a estar en relación con la vía óptica. En cambio que el tubérculo cuadrigémino posterior, mediante su brazo posterior, ha de ponerse en contacto con el cuerpo geniculado medial, que va a estar en relación con la vía auditiva o vía coclear. Como dijimos anteriormente que a lo largo del tronco encefálico se encontraba la formación reticular y que esta formación reticular estaba en relación con el control de los niveles de conciencia, precisamente a través de estas fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral, que constituye el sistema activador reticular ascendente, y de la corteza salen estímulos también que van a llegar hacia la formación reticular formando un arco reflejo que va a mantener los niveles de conciencia. Es lógico pensar que una lesión a nivel del tronco encefálico ha de producir estados de inconsciencia y de acuerdo al tipo de lesión puede ser en muchos casos de tipo mortal. Para ser un poco más ejemplarizante en la explicación, veremos aquí unos cortes anatomopatológicos de un paciente que sufrió un infarto a nivel del tronco encefálico, como vemos aquí, las zonas de infarto del tronco encefálico como consecuencia de una obstrucción en la irrigación del tronco encefálico, en este caso a nivel del mesencéfalo. También tenemos aquí una tomografía que nos permite ver una hemorragia en el tronco encefálico. Estas lesiones son mortales. También observaremos aquí lesiones tumorales, como en este caso está afectando al tronco encefálico este gran tumor que ha dado lugar lógicamente a un estado progresivo de inconsciencia, llegando a un estado de coma y posteriormente a la muerte de este paciente. Aquí tenemos otro caso donde tenemos un tumor de tipo maligno que está lesionando el tronco encefálico y, como es lógicamente suponer, son lesiones de tipo mortal. Como en el tronco encefálico se encuentran los núcleos de la formación reticular que, como dijimos, está interviniendo en los niveles de conciencia, lesiones del tronco encefálico pueden dar lugar a lo que se llama en clínica una crisis de descerebración, donde hay una hiperextensión de las extremidades inferiores, una hiperextensión de las extremidades superiores. Este signo, que se llama la crisis de descerebración, es importante porque esto nos está dando a conocer una lesión grave a nivel del tronco encefálico que generalmente es mortal. El cerebelo es aquella parte del sistema nervioso central que se encuentra situado en la fosa posterior de la cavidad craneana. El cerebelo es una importante estructura porque se va a poner en contacto con el mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, con el puente a través de los pedúnculos cerebelosos medios y con la médula oblongada a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. El cerebelo tiene un diámetro transversal aproximadamente
de 8 a 10 centímetros, un diámetro anteroposterior de 6 centímetros y un espesor de 5 centímetros y pesa más o menos unos 140 gramos. En el cerebelo vamos a encontrar esta cara, que es la cara superior, donde distinguimos una eminencia media longitudinal de disposición anteroposterior que recibe el nombre de vermis superior, que se continúa lateralmente con la cara superior de los hemisferios cerebelosos. A nivel de la cara inferior podemos ver que es mucho más prominente que la cara superior y donde podemos observar un surco medio o fisura media del cerebelo o vallécula en cuyo fondo se encuentra el vermis inferior. Y a los lados encontraremos indudablemente los hemisferios cerebelosos vistos por su cara inferior. Aquí hay un detalle muy importante que ha de constituir las amígdalas cerebelosas que van a estar en relación importante con la médula oblongada. Por detrás vamos a encontrar una fisura media posterior donde encaja la hoz del cerebelo. Si nosotros vemos a nivel de la cara anterior, donde se ha hecho un corte a este nivel, va a estar en relación con los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, que es el más prominente, y el pedúnculo cerebeloso inferior. Es importante señalar que la superficie externa del cerebelo presenta una serie de surcos de longitud y de profundidad variables que permiten dividir al cerebelo en pequeñas láminas, laminillas y también en lóbulos. Es así que tenemos a este nivel la fisura prima y a este nivel la fisura posterolateral, que ha de dividir al cerebelo en 3 lóbulos importantes. El lóbulo flóculo nodular, constituido por el nódulo y los flóculos a los lados, que desde el punto de vista filogenético es la parte más antigua, por eso que constituye el arquicerebelo. Este lóbulo, que es anterior, que ha de constituir el paleocerebelo, y este que es el lóbulo posterior, que ha de constituir el neocerebelo. Debemos ver en la configuración interna del cerebelo la corteza cerebelosa, que es muy importante, y también la sustancia blanca y los núcleos del cerebelo. Hablando de la corteza cerebelosa, vamos a ver que es uniforme en cualquier nivel que nosotros hagamos el corte y el estudio. En esta corteza cerebelosa vamos a encontrar 3 capas importantes. Una capa externa o molecular, donde se encuentran principalmente 2 células, las estrelladas, que ocupan la parte externa, y las células encesta, que se encuentran más profundamente. Estas células estrelladas tomarán contacto con las dendritas de las células de Purkinje, que ocupa la capa media, y las células encesta, que tienen un axón de disposición transversal y que ha de emitir prolongaciones que van a conglomerarse a nivel del soma o del cuerpo de las células de Purkinje en forma de cesto, de ahí el nombre de células encesta. La capa media, que ha de estar constituida por las células de Purkinje, que son células fusiformes, cuya prolongación periférica ha de dar lugar a las dendritas, que se ramifican de manera perpendicular en la capa externa o molecular. En cambio que su otro extremo dar origen al axón. Este axón, al llegar hacia la sustancia blanca, adquiere su vaina de mielina y se pondrá en contacto con los núcleos del cerebelo. La otra capa
que es la capa profunda de las células granulosas. Las células granulosas son células muy pequeñas que, como vemos en este esquema, van a ponerse en contacto con las células musgosas y con las células de Golgi. Esta formación ha de constituir el glomérulo cerebeloso. Pero aquí hay un detalle muy importante de las células granulosas. Su axón, como estamos viendo aquí, se dirige hacia la capa molecular. Ese nivel se divide en dos ramas que siguen un trayecto paralelo al eje de la laminilla. Es por eso que se recibe el nombre de fibras paralelas. Y en su trayecto tomarán contacto con las dendritas de las células de Purkinje. Además, vamos a ver también las fibras trepadoras. Estas fibras trepadoras que vienen del núcleo de la oliva vulvar van a trepar, como su nombre lo indica, a lo largo del cuerpo del soma de la célula de Purkinje y luego también por sus ramificaciones para posteriormente tomar sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Aquí tenemos los núcleos del cerebelo. Estos núcleos del cerebelo tenemos en la línea media los núcleos del techo o fastigi. Por fuera de ellos tenemos el núcleo globoso, el núcleo emboliforme, y más hacia afuera, casi en relación con los hemisferios cerebelosos, vamos a tener los núcleos dentados. Indudablemente, vamos a ver que estos núcleos van a tomar contacto con los diferentes lóbulos del cerebelo. Por ejemplo, los núcleos del techo estarán en contacto con el arquicerebelo, los núcleos globoso y emboliforme con el paleocerebelo y el núcleo dentado con el neocerebelo. De esta manera podemos tener y explicarnos las conexiones del cerebelo. Y es así que el cerebelo ha de tener un fascículo espinal que ha de estar en relación, lógicamente, con la médula espinal. Sabemos que los ganglios espinales recogen los estímulos que en este caso recogerán la sensibilidad profunda y consciente de los órganos tendinosos, de los usos musculares, y las fibras centrales tomarán contacto con los núcleos del asta posterior del cerebelo y del cual partirán los fascículos espino-cerebeloso directo, espino-cerebeloso cruzado, el cúneo cerebeloso, que irán hacia el lóbulo anterior del cerebelo o paleocerebelo. De este núcleo salen fibras que se dirigen hacia el núcleo globoso, emboliforme y parte del núcleo dentado, y de este núcleo dentado salen fibras que van a conectarse con el núcleo rojo, del cual partirán las fibras rubroespinales, y también tomarán contacto con el tálamo óptico, particularmente con el núcleo ventral lateral. Tenemos el fascículo vestibular, muy importante porque el ganglio vestibular que se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno estará recogiendo los estímulos de las máculas del utrículo del sáculo y de las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares. Las fibras centrales que constituyen el nervio vestibular, que pasa por el conducto auditivo interno, atraviesan por la parte lateral del surco bulbopontino y terminarán en los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares salen fibras que se van a dirigir hacia la corteza del arquicerebelo, vale decir, hacia el lóbulo flóculo-nodular. Las células de Purkinje de este lóbulo emiten su axón, que van a tomar contacto con los núcleos del techo, y de los núcleos del techo salen fibras que regresan al puente y a la médula oblongada para tomar contacto con los núcleos vestibulares, pero particularmente con el núcleo lateral y algunas veces también con el núcleo medial.
Como sabemos, de este núcleo vestibular saldrán fibras que se dirigen hacia la porción medular, formando el fascículo vestíbulo espinal. También veremos que algunas fibras, a través del haz longitudinal medial, que es un haz de interconexión a nivel del tronco encefálico, ha de tomar contacto con los núcleos oculomotores, interviniendo de esta manera en los movimientos óculo-cefalo-giros. También tenemos un fascículo cortical que tiene su origen en la corteza del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, del lóbulo temporal, que se dirigen por el pie de los pedúnculos cerebrales y terminan en los núcleos del puente, constituyendo los fascículos córtico-pónticos. Al tomar contacto con los núcleos del puente, las fibras cruzan la línea media y a través del pedúnculo cerebeloso medio toman contacto con el neocerebelo, que corresponde al lóbulo posterior del cerebelo, formando las fibras pontocerebelosas. Esta interconexión es muy importante porque ha de intervenir en la coordinación de los movimientos. El cuarto ventrículo es una cavidad media que se halla situada entre el cerebelo, que ocupa la región posterior, y por delante corresponde a la médula oblongada y al puente. Esta es una cavidad que representa la cavidad primitiva del romboencéfalo, de tal manera que el conducto central de la médula espinal, al llegar a este nivel, se abre, de tal manera que los cordones posteriores de la médula espinal se dirigen hacia arriba y hacia afuera, formando de esta manera la cavidad del cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo, debido a sus porciones que corresponden a la médula oblongada y al puente, podemos dividir en dos porciones, una porción que ha de corresponder precisamente a la región vulvar y una región que corresponde a la región pontina. El cuarto ventrículo tiene una forma romboidea, como estamos viendo a este nivel, una forma romboidea que tiene aproximadamente una longitud de unos 35 a 38 milímetros y en sentido transversal aproximadamente 15 a 16 milímetros. Cabe destacar que debido a la forma romboidal ha de tener bordes superiores que ha de corresponder a los pedúnculos cerebelosos superiores y bordes inferiores que van a corresponder a los pedúnculos cerebelosos inferiores, como estamos viendo a este nivel. Es así que en la descripción del cuarto ventrículo vamos a considerar el piso, como estamos viendo a este nivel, y luego veremos la descripción del techo, sus bordes superiores, sus bordes inferiores y sus ángulos superior, inferior y los ángulos laterales. En la descripción del piso, como estamos viendo en esta pieza anatómica, observamos una línea, un surco medio del cuarto ventrículo que se extiende desde el ángulo superior hacia el ángulo inferior. Una línea transversal que una los ángulos laterales nos permite dividir en una porción que ha de corresponder al bulbo, a la cara posterior del bulbo o médula oblongada, y una porción superior que ha de corresponder a la cara posterior del puente. Describiremos las estructuras que vamos a encontrar a nivel de la porción vulvar. En primera instancia, contigua al surco medio, vamos a encontrar una eminencia de forma triangular de base superior que estamos viendo aquí en el esquema y que aquí lo observamos en la pieza anatómica que constituye el trígono del hipogloso, llamado así
porque en profundidad ha de corresponder al núcleo del hipogloso. Lateralmente, aquí tenemos el esquema, vamos a encontrar el área vestibular, que ha de corresponder a los núcleos vestibulares, y hacia arriba y hacia afuera tenemos una pequeña eminencia que ha de constituir el tubérculo acústico, que va a estar en relación con los núcleos cocleares. Entre el trígono del hipogloso y el área vestibular vamos a encontrar esta zona deprimida, más o menos de forma triangular, que estamos viéndolo aquí en el esquema, aquí en la pieza anatómica, que constituye el trígono del vago, debido a que en su profundidad ha de corresponder al núcleo dorsal del vago o cardionemogastroentérico. En la parte inferior vamos a encontrar una pequeña área, que es el área postrema, y que ha de estar separado del trígono del vago por un fascículo que constituye el fascículo separador. Ya muchas veces suele encontrarse unas estriaciones que aquí vemos en el esquema. A veces se suele observar en una pieza anatómica las estriaciones medulares del cuarto ventrículo o estriaciones acústicas, que se dirigen del surco medio hacia el tubérculo acústico. Lógicamente que estas fibras van a estar en relación con la vía acústica. Ya en el triángulo superior, que ha de corresponder a la cara posterior del puente, vamos a encontrar una pequeña eminencia redondeada, que aquí vemos en el esquema, y aquí lo podemos observar en la preparación anatómica. Esta eminencia, que se llama la eminencia redonda o colículo facial. Esta eminencia debe estar determinada por el núcleo abducens y por el trayecto intraprotuberancial del nervio facial. Por encima de la eminencia redonda vamos a encontrar una eminencia medial que no tiene mucha significación. Lateralmente vamos a encontrar una fosita que ha de constituir la fosita superior o fosita trigémine, que ha de estar en relación con el núcleo motor del trigémino. Y más hacia afuera, lateral al núcleo o a la eminencia redonda, vamos a encontrar una zona más o menos de una coloración azulada que constituye el locus coeruleus. Si nosotros observamos ahora el techo del cuarto ventrículo, igualmente vamos a considerar en su porción superior o pontina y en su porción inferior o vulvar. En la porción pontina, el techo ha de estar constituida por una lámina nerviosa que se extiende de un pedúnculo cerebeloso superior hacia el otro pedúnculo cerebeloso superior. Constituye la lámina medular superior o velo medular superior. Este velo medular superior es, como ustedes ven, de forma triangular, de base posterior o inferior, como ustedes quieran verlo, que ha de corresponder al vermis cerebeloso. Un extremo anterior, que es el vértice, que ha de corresponder al surco que separa ambos tubérculos cuadrigéminos superiores, y que a ese nivel se ha de estar unida por unos tractos fibrosos que constituyen los frenillos de la lámina medular superior. Y a ese nivel, como ustedes están viendo, emergen los nervios, las raíces del nervio troclear. En cambio, que a nivel de la porción vulvar, también vamos a encontrar el velo medular inferior, que es dependiente de la membrana ependimaria. Este velo medular inferior se va a encontrar reforzada por el plexo coroideo y por la lámina coroidea. Este plexo coroideo, que es una formación vascular sobre todo, célulo-vascular, ha de tener una forma en T con una porción vertical y una porción horizontal. Esta porción horizontal se ha de dirigir hacia los recesos laterales del cuarto ventrículo
Y este velo medular inferior ha de estar reforzado por una pequeña lámina que se encuentra a nivel del ángulo inferior, que recibe el nombre de obex o cerrojo. Y también, como un espesamiento de la pía madre, vamos a encontrar una formación que se llama la tenia o lígula. Esta tenia, como ustedes verán, va en dirección de los pedúnculos cerebelosos inferiores, que constituye una porción más o menos vertical, y que se introduce por su porción horizontal en los recesos laterales. A este nivel vamos a ver de que esta lígula envuelve a los plexos coroideos, dándole el aspecto que se ha denominado el cuerno de la abundancia. Pero al margen de aquello, debemos considerar que en este velo medular inferior vamos a encontrar tres orificios. Aquí tenemos un orificio, que es el orificio medio, o de Magendie, que también se describe, y los orificios laterales que se van a encontrar a nivel de los recesos laterales, que constituyen los orificios de Juska. ¿Qué importancia tiene conocer estos orificios? Pues la cavidad del ventrículo, del cuarto ventrículo, ha de circular el líquido cefalorraquídeo, de tal manera que a través de estos orificios medio y los orificios laterales sale el líquido cefalorraquídeo de las cavidades ventriculares hacia los espacios subaracnoideos. Conocer estos detalles neuroanatómicos es muy importante para proyectarnos a una patología, porque es lógico suponer que, por diferentes motivos, una obstrucción de estos orificios, ya sea por una aracnoiditis, pongamos como ejemplo, o un tumor que esté comprimiendo, ha de dar como consecuencia lugar a que el líquido cefalorraquídeo no pase en forma adecuada hacia los espacios subaracnoideos, particularmente a nivel de los espacios o de las cisternas de la base del cráneo. Esto como consecuencia ha de dar lugar a que las cavidades ventriculares se dilaten muchas veces de una manera considerable, lo que constituye una hidrocefalia. Para completar, veremos que los bordes superiores van a estar constituidos por los pedúnculos cerebelosos superiores, los bordes inferiores por los pedúnculos cerebelosos inferiores. El ángulo superior se ha de comunicar con el acueducto del mesencéfalo y el ángulo inferior se va a comunicar con el conducto central de la médula espinal. El diencéfalo es una parte del sistema nervioso central que proviene de la vesícula prosencefálica. Este diencéfalo ha de estar constituido por células nerviosas que vienen de la placa alar, lo que da como significado que constituye un gran centro receptor y de coordinación muy importante. Para su descripción, el diencéfalo ha de comprender una porción superior que ha de ser el epitálamo, el tálamo óptico, el hipotálamo y el subtálamo. Hablaremos sobre el epitálamo. El epitálamo, que se va a encontrar en la porción posterior y superior del diencéfalo, ha de comprender las siguientes formaciones: la epífisis o glándula pineal, que estamos viendo aquí, una formación nuclear que es el núcleo de la vénula, la comisura interavenular y la comisura posterior, que estamos viendo a este nivel. Hablando de la epífisis o glándula pineal, vemos que es esta formación glandular de forma cónica, que aproximadamente tiene 8 milímetros de longitud, 5 milímetros de anchura. Como estamos viendo en este preparado anatómico, la glándula pineal se encuentra por delante de los tubérculos cuadrigéminos superiores
e inmediatamente por debajo del esplenio o rodete del cuerpo calloso. La estructura de la glándula pineal no tiene neuronas, pero sí contiene gran cantidad de células parenquimatosas, que se llaman los pinealocitos. Además, contiene células gliales y abundantes fibras nerviosas de tipo simpático. Después del nacimiento, esta glándula experimenta una regresión progresiva y que ha de ser reemplazada por un tejido en base a sales calcáreas o a cérvulas. La glándula pineal ha de sintetizar la melatonina, que tiene una acción antigonadotrófica, es decir, que ha de inhibir a las gónadas y al tejido reproductor. En lo que se refiere al núcleo de la avénula, vemos que se encuentra en la porción superior y posterior del tálamo óptico. Este núcleo de la avénula ha de ocupar una superficie triangular que se llama el triángulo de la avénula. Este triángulo de la avénula ha de estar limitado por la estría medular del tálamo o tenia thalami, que ha de separar la cara superior del tálamo óptico de la cara interna o medial del tálamo óptico. Hacia afuera se va a encontrar el surco de la avénula y la porción posterior ha de estar limitada por los tubérculos cuadrigéminos superiores. El núcleo de la avénula ha de recibir fibras del área septal y ha de enviar, como en este caso vemos en el esquema, fibras hacia el núcleo interpeduncular y hacia el núcleo tegmental dorsal del mesencéfalo. Otra de las formaciones que interviene en la constitución del epitálamo, tenemos a la comisura interavenular, es decir, aquellas fibras que unen ambos núcleos de la avénula. También se encuentra en el epitálamo la comisura posterior. Esta comisura posterior ha de estar constituida por fibras que se dirigen de un pulvinar hacia el otro pulvinar, es decir, el pulvinar es la parte posterior del tálamo óptico, de tal manera que son fibras interpulvinares. También ha de estar constituida por fibras que vienen de un pulvinar que se dirige hacia los tubérculos cuadrigéminos superiores y también hacia el cuerpo geniculado lateral. Y también por fibras que vienen de un pulvinar, cruzan, como estamos viendo, la línea media y se dirigen hacia los núcleos motores oculares que se encuentran a lo largo del tronco encefálico. Ahora hablaremos del tálamo óptico. El tálamo óptico, que estamos viendo aquí en este preparado anatómico, es de una forma ovoidea con el extremo grueso posterior que mide aproximadamente 40 milímetros de longitud por 20 milímetros de anchura y de espesor. Tiene un eje que se dirige hacia adelante y hacia adentro. En el tálamo óptico, para su mejor descripción, consideraremos una cara superior, una cara inferior, una cara medial o interna, veremos una cara externa o lateral, un extremo anterior y un extremo posterior. Referente a la cara superior, que aquí tenemos en este esquema, podemos encontrar un surco coroideo, porque corresponde a la membrana coroidea, que ha de dividir en una porción anteroexterna y una porción posterointerna. Aquí la porción anteroexterna ha de estar cubierta por la membrana ependimaria y que ha de corresponder al piso del asta frontal de los ventrículos laterales. En cambio que este segmento posterointerno ha de estar en relación con la tela coroidea del tercer ventrículo y con el fornix. Es importante destacar que esta parte de la porción de su cara superior del tálamo óptico presenta un surco que separa del núcleo caudado. Este surco, que se llama el surco tálamo estriado, ha de estar ocupado por tres formaciones.
la lámina córnea, la estría terminal y la vena tálamo estriada superior. Referente a la cara inferior, veremos que ha de corresponder hacia los núcleos cerebrales y una región que se llama el subtálamo. Aquí también tenemos la cara medial o interna. Esta cara medial o interna, conjuntamente con la cara interna del hipotálamo, ha de formar la pared lateral del tercer ventrículo o ventrículo medio. Aquí podemos observar un surco que separa el tálamo óptico del hipotálamo, que se llama el surco hipotalámico. También, aprovechando la preparación anatómica, tenemos el extremo anterior. Este extremo anterior, como ustedes están viendo, conjuntamente con el pedúnculo o pilar anterior del fornix, que es esta formación, ha de delimitar un orificio que se llama el orificio interventricular o orificio de Monro, que ha de permitir el paso del líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro de las cavidades ventriculares de cada hemisferio cerebral hacia el ventrículo medio o tercer ventrículo. El extremo posterior, que ha de recibir el nombre de pulvinar, donde se encuentran los cuerpos geniculado medial y lateral. Aquí veremos la cara externa en este preparado anatómico que tenemos. Para explicar mejor, tenemos aquí el tálamo óptico, la cara medial que ha de limitar el tercer ventrículo o ventrículo medio, la cara lateral ha de corresponder, esta es la cápsula interna, su brazo anterior, su brazo posterior. Por lo tanto, esta cara externa o lateral ha de estar en relación con el brazo posterior de la cápsula interna que la separa del núcleo lenticular. Para tener una mejor explicación práctica de estas estructuras, tenemos aquí una tomografía axial de cráneo, donde podemos identificar el tálamo óptico, como estamos viéndolo aquí. Aquí está el tercer ventrículo, que delimita el tercer ventrículo, ventrículo medio. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, que lo tenemos aquí. Y aquí está el núcleo lenticular y la cápsula interna con su brazo anterior, su brazo posterior. Aquí está el brazo posterior, como lo tenemos aquí en la pieza anatómica. Referente a la constitución anatómica del tálamo óptico, diremos pues que es una masa que comprende diferentes grupos neuronales, grupos nucleares, que van a presentar un fascículo que constituye la lámina medular medial lateral. La lámina medular medial que ha de dirigirse hacia la parte anterior, nivel donde se divide en dos ramificaciones que ha de delimitar el núcleo anterior del tálamo. Esta porción ha de constituir los núcleos del grupo medial, los grupos del núcleo lateral y en esta porción los grupos del núcleo posterior. Fuera tenemos la lámina medular lateral que está separando de los núcleos reticulares. Aquí tenemos un esquema que nos permite apreciar los diferentes núcleos que se encuentran en el tálamo, sobre todo los principales. Aquí tenemos el núcleo anterior, los núcleos mediales, los grupos laterales, donde tenemos el dorsal lateral, dorsal posterior, los grupos laterales, ventrales, que se dividen en ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. Este núcleo ventral posterior se divide en ventral posterolateral y ventral posteromedial. Y tenemos la parte posterior que ha de corresponder al pulvinar y donde se identifican los cuerpos geniculados lateral y el cuerpo geniculado medial.
El grupo nuclear anterior del tálamo óptico, situado entre las dos ramas de bifurcación de la lámina medular medial, participa en los procesos de las emociones y de la memoria reciente por sus conexiones con el cingulum. Es así que este núcleo recibe fibras de los cuerpos mamilares a través del fascículo mamilotalámico y emite fibras al cingulum, el cual ha de estar en relación con el sistema límbico. En los grupos posteriores que habíamos mencionado, donde se encuentran los cuerpos geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, vamos a ver que el cuerpo geniculado lateral ha de recibir fibras de la vía óptica, y de este cuerpo geniculado lateral van a salir fibras que se van a dirigir hacia la corteza del lóbulo occipital, y otras fibras que van a intervenir en los actos reflejos se va a dirigir hacia el tronco encefálico, tomando conexiones con núcleos que se encuentran a ese nivel. Los núcleos posteriores también habían manifestado que comprenden el cuerpo geniculado lateral, en este caso el cuerpo geniculado medial, que está en relación con la vía acústica. Aquí tenemos los núcleos cocleares, que luego de cruzar la línea media forman el cuerpo trapezoide, luego ascienden formando el lemnisco lateral, que ha de tomar contacto con los cuerpos tubérculos cuadrigémenos inferiores, y del cual a través de los brazos se va a dirigir hacia el cuerpo geniculado medial, y de allí saldrán las fibras o radiaciones acústicas para terminar en el área auditiva. Habíamos manifestado que los grupos laterales y los más importantes y mejor estudiados son el grupo ventral, que ha de comprender un núcleo ventral anterior, un núcleo ventral lateral y un núcleo ventral posterior. Hablaremos aquí del núcleo ventral anterior. El núcleo ventral anterior ha de recibir fibras del núcleo lenticular, particularmente del globo pálido. Estas fibras, al conectarse con el núcleo ventral anterior, saldrán fibras eferentes que se dirigirán al área premotora del lóbulo frontal del cerebro, como también hacia la porción órbito-frontal. En cuanto al núcleo ventral lateral, vemos que también este núcleo ha de recibir fibras del globo pálido, ha de recibir fibras del cerebelo. Si nosotros recordamos, vemos que el núcleo dentado del cerebelo, así también como el núcleo globoso, núcleo emboliforme, envía fibras que se van a entrecruzar, constituyendo el entrecruzamiento del pedúnculo cerebeloso superior, y que ha de tomar contacto con el núcleo lenticular, pero gran parte de las fibras se va a dirigir hacia el núcleo ventral lateral. Y del núcleo ventral lateral saldrán fibras que se dirigirán hacia el área premotora y hacia el área motora del lóbulo frontal. El núcleo ventral posterior del tálamo óptico comprende dos porciones: el ventral posterolateral y el ventral posteromedial. El núcleo ventral posterolateral ha de recoger la sensibilidad del cuello hacia las extremidades inferiores a través del fascículo espinotalámico lateral, que recorre a lo largo del tronco encefálico y termina precisamente en el tálamo óptico, llevando la sensibilidad termoalgésica. Otro fascículo es el fascículo espinotalámico anterior, que lleva la sensibilidad táctil y protopática y de presión. Tenemos otras fibras que están recogiendo la sensibilidad propioceptiva consciente de los usos musculares, de los órganos tendinosos, de los receptores articulares, etc.
que van a ascender sin cruzarse por el cordón posterior de la médula espinal para tomar contacto a nivel del bulbo con el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme. De estos núcleos salen fibras que cruzan la línea media, constituyendo el lemnisco medial, que asciende a lo largo del puente del mesencéfalo y a determinar precisamente en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. Y de este núcleo saldrán fibras que se dirigirán hacia el área sensitiva. Pero si vemos que el área sensitiva, que está en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal, como estamos viendo aquí en el esquema, ha de corresponder al segmento del cuello hacia las extremidades inferiores. En cambio, que el núcleo ventral posteromedial, que aquí lo tenemos, ha de recoger la sensibilidad de la cabeza. Sabemos muy bien que a nivel del tronco encefálico, inclusive hasta el segundo segmento cervical, se va a encontrar el núcleo sensitivo del trigémino. La porción pontina, que ha de recoger la sensibilidad táctil epicrítica, y la porción espinal o bulbo espinal, que ha de recoger la sensibilidad termoalgésica, al cual se asocian fibras provenientes de la sensibilidad del nervio facial, la sensibilidad que conduce el nervio glosofaringio y la sensibilidad que conduce el nervio vago. Sabemos que este núcleo trigémino está recogiendo la sensibilidad a través del nervio oftálmico, la sensibilidad a través del nervio maxilar y del nervio mandibular. De tal manera que todo el contingente sensitivo somático ha de terminar en el núcleo sensitivo del trigémino. Y este núcleo sensitivo del trigémino emitirá fibras que constituyen la vía trigémino-talámica, que en su mayor parte son fibras cruzadas. Y es precisamente este fascículo a determinar en este núcleo ventral posteromedial. Pero sin embargo también a este fascículo van a asociarse las fibras que llevan la sensibilidad gustativa, de tal manera que las fibras que parten del núcleo ventral posteromedial se van a dirigir hacia la circunvolución postcentral del lóbulo parietal, terminando en la porción inferior que corresponde a la sensibilidad de la cabeza, y también fibras que van a estar en relación con la sensibilidad gustativa. El hipotálamo es aquella región del diencéfalo que se encuentra por debajo del tálamo óptico, que vemos el hipotálamo en este preparado anatómico. El hipotálamo se caracteriza porque es un centro superior vegetativo muy importante, porque a ese nivel se van a encontrar centros que controlan las funciones viscerales, las funciones endocrinas, y van a estar en relación con el sistema simpático y parasimpático. Es así que este centro ha de intervenir en el control de la temperatura, en el control de la presión arterial, en el control del pulso, en el control del ritmo respiratorio, de tal manera que cuando se afecta esta zona hipotalámica, se afectará el control de los signos vitales, lo que en clínica médica recibe el nombre de una tormenta vegetativa. El hipotálamo, viéndolo por su parte inferior, como estamos observando en este preparado anatómico, ha de corresponder al rombo optopeduncular, limitado por los tractos ópticos, el quiasma óptico, y hacia abajo por los pedúnculos cerebrales, donde se destaca la región del túber, y aquí tenemos una sección del pedúnculo de la hipófisis. Y también en la parte posterior vamos a destacar la presencia de los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares. En el hipotálamo vamos a encontrar núcleos muy importantes que van a tener
relación con el sistema endocrino, con el sistema vegetativo. Y podemos dividir a los núcleos en un grupo anterior, en un grupo del túber y en el grupo posterior de los cuerpos mamilares. En la región anterior se destaca el núcleo supraóptico, el núcleo preóptico y el núcleo paraventricular. Pero aquí es importante señalar que el núcleo supraóptico como el núcleo paraventricular han de producir hormonas que a través de los axones van a dirigirse hacia la neurohipófisis. Es así que el núcleo supraóptico ha de producir la hormona vasopresina o antidiurética, que a través de la neurohipófisis ha de intervenir en la regulación de la eliminación del agua. Es por eso que cuando hay una lesión a este nivel hipotalámica, puede producirse una eliminación exagerada de agua a través de las vías urinarias, lo que constituye en clínica una diabetes insípida. En tanto que el núcleo paraventricular ha de producir la hormona oxitocina, que ha de intervenir en la contracción del útero y también en el posparto, en la eliminación de la leche. En la región media o del túber vamos a encontrar el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. En la región posterior vamos a tener sobre todo a los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares van a recibir fibras de los pedúnculos del fórnix y van a emitir fibras hacia el tálamo óptico formando el fascículo mamilo-talámico que va a terminar en el núcleo anterior del tálamo óptico. Igualmente vamos a tener fibras que se dirigen hacia el núcleo de la calota mesencefálica. La región del subtálamo se encuentra inmediatamente por debajo del tálamo óptico y por encima de los pedúnculos cerebrales, por dentro de la cápsula interna y por fuera de la región del hipotálamo. Esta región ha de estar constituida por grupos neuronales que forman la zona inserta y el núcleo subtalámico, y por elementos fasciculares que va a constituir el fascículo lenticular, el asa lenticular, el fascículo talámico y el fascículo subtalámico. La zona inserta, que es una formación nuclear, que es una prolongación de la formación reticular del tronco encefálico. En tanto que el núcleo subtalámico, de forma más o menos ovoidea, es situada inmediatamente por debajo de la zona inserta. Pertenece al sistema motor extrapiramidal. Su lesión de este núcleo ha de dar lugar a que el paciente presente movimientos involuntarios bruscos de predominio proximal en las extremidades, patología que recibe el nombre de hemivalismo. En cuanto a las formaciones fasciculares, aquí el fascículo lenticular y el asa lenticular tienen su origen en el globo pálido del núcleo lenticular, pero presenta ciertas particularidades entre ambos. El fascículo lenticular se dirige atravesando la cápsula interna, luego se sitúa entre la zona inserta y el núcleo subtalámico para luego dirigirse hacia el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. En tanto que el asa lenticular, que también tiene su origen en el globo pálido, se dirige rodeando a la cápsula interna
y posteriormente se unirá al fascículo lenticular para terminar también en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. Existen fibras que vienen del núcleo dentado del cerebelo, a la cual se suman también fibras que vienen del núcleo globoso y emboliforme. Estas fibras se dirigen hacia la parte superior del mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, se entrecruzan y van a unirse a las fibras del fascículo lenticular y del asa lenticular para constituir en conjunto el fascículo talámico, el cual también ha de terminar en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. En cuanto se refiere al fascículo subtalámico, tiene su origen en el globo pálido y se va a dirigir al núcleo subtalámico. El tercer ventrículo o ventrículo medio es aquella cavidad impar y media que se encuentra en el diencéfalo, cuyas paredes laterales está constituida por el tálamo óptico y por el hipotálamo. Este tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales a través de los agujeros interventriculares y hacia abajo se ha de continuar con el acueducto del mesencéfalo. Debido a su forma de un embudo, presenta una base que ha de estar constituida por la membrana ependimaria y por la tela coroidea superior. Esta tela coroidea superior es dependiente de la pía madre. Entre sus dos hojas se va a encontrar el plexo coroideo del tercer ventrículo, el cual se ha de continuar con los plexos coroideos de los ventrículos laterales. El vértice ha de corresponder más o menos a la parte media del tallo de la glándula hipófisis. El borde anterior ha de corresponder al pilar anterior del fórnix o pedúnculo del fórnix, a la comisura anterior, a la lámina terminal, al quiasma de los nervios ópticos y a la porción anterior del túber. En tanto que el borde posterior corresponde a la base de la glándula epífisis, a la comisura posterior, al acueducto del mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales, al espacio o sustancia perforada posterior, a los cuerpos mamilares y a la porción posterior de la región tuberal.